Hoy vamos a estar predicando o dando la palabra tal como el Señor me la dio bajo un tema y se llama recibirán poder. Yo quiero que repita conmigo esta noche, recibirán poder, poder de lo alto, poder del Espíritu Santo de Dios. Y me encantó cómo ya el Señor había preparado las dos alabanzas del Espíritu Santo. Y desde el tiempo del profeta Joel y en toda la palabra de Dios vemos la obra del Espíritu Santo. Quizás para uno es muy conocido, para otros recién convertidos no saben mucho acerca de quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, por qué es tan importante el Espíritu Santo, por qué yo necesito tener al Espíritu Santo y andar constantemente en comunión con el Espíritu Santo. Así que el Señor puso esta palabra hoy para este pueblo y también para mí. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Así que le pido que vayan a Joel, busquen sus Biblias, abran sus teléfonos. Joel, versículo 2, capítulos 28 y versículos 28 y 29. Joel es un libro bien cortito que está después de Daniel. Padre, te doy gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por cada persona que tú has traído en este lugar. Toma el control de mis palabras, unge mis palabras, llévala a los corazones, Señor. Ella nunca va a retornar atrás vacía, sino que ella va a producir fruto por el cual tú le estás enviando. Espíritu Santo, mientras tu palabra, que es la verdad y la vida, te esté dando, Señor, ve obrando en los corazones, ven levantando los corazones, ven restaurando a los corazones, trae convicción de pecado. Sana, restaura, llena en tu poder, porque es tu palabra, es bendita y siempre, siempre, siempre va a producir el fruto que tú deseas, Señor, en el nombre de Jesús. Dice el profeta Joel en Joel 2, 28 y 29. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueño y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, dice el Señor. Así que la palabra y la actividad, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo la vemos desde Génesis 1. Cuando nosotros vamos a la palabra en Génesis 1, versículo 1 y 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová el Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando el Padre dio la orden, dice que el Espíritu empezó a crear. Así que en el Antiguo Testamento conocemos al Espíritu Santo en el primer capítulo como ese espíritu creador, pero los profetas del Señor, en este caso Joel, aquí había profetizado algo maravilloso, y era que ese espíritu creador que en el Antiguo Testamento a veces solamente descendía sobre algunos profetas de Dios en un momento para dar una palabra profética, estaba anunciando que en los postreros tiempos iba a llegar un tiempo donde ese Espíritu Santo de Dios, todo el poder de Dios, todo el poder de la deidad iba a estar dentro de la persona, iba a habitar en el interior de la persona, iba a ser algo especial dentro de nosotros. Y entonces el profeta Joel lo profetizó, pero también el profeta Ezequiel también lo había profetizado en Ezequiel 36, 24 y 28, cuando dice que en aquel tiempo el Señor iba a remover el corazón de carne y nos iba a poner un corazón, nos iba a remover el corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne, e iba a poner su espíritu sobre nosotros, para con ese corazón nuevo dado por el Padre, ese corazón de gracia, ese corazón de verdad, entonces pudiéramos obedecer las ordenanzas y los estatutos del Señor. Es decir, que con nuestros corazones como lo teníamos antes de venir a Cristo, o si estás en este lugar y no tienes a Cristo, con ese corazón es imposible poder ver lo espiritual, es imposible poder adorar
explorar lo espiritual. Es imposible poder entrar en la esfera espiritual porque somos tripartitos, somos alma, somos cuerpo y somos espíritu. Entonces necesitábamos el Espíritu Santo de Dios, esa persona habitando en cada uno de nosotros. Y estaba repasando y leyendo la palabra y me llamó la atención que hubo un pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde el Señor escogió a una persona y lo llenó de su Espíritu Santo. Y lo llenó de su Espíritu Santo. Y lo vemos en Éxodo 3, del 1 al 5. No se lo voy a leer, pero sí quiero que si toman nota, se lo lean en la casa. Y fue, dice la palabra de Dios, que Jehová le dijo a Moisés: he escogido a Bezalel, lo lleno de mi Espíritu Santo, para que él tenga esa sabiduría, esa revelación. Él hacía artes artesanal, ¿verdad? Obras artesanales. Entonces este siervo del Señor fue escogido para obrar en el templo, para hacer el tabernáculo, el arca de la presencia de Dios. Y el Señor aún para eso lo llenó de su Espíritu Santo. Lo que me dice a mí que nosotros, para cualquier función que estemos haciendo en Cristo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo de Hechos también habla de otra historia, cuando empezó a llenarse la iglesia y los apóstoles no daban abasto atendiendo a las personas. Dice que dijeron: escojamos a unos hombres llenos del Espíritu Santo para atender las mesas, para darle comida a las viudas, para darle comida a los necesitados. Así que yo meditaba y yo digo, las personas que se ponen fuera del templo, ¿verdad?, que preparan el protemplo para vender, para darle a otros, también tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Todo el que esté en una función para Cristo tiene que ser lleno del Espíritu Santo, pero no solamente el que esté en una función o trabajando para el Señor, sino todo el que ha venido a Cristo, todo el que lo ha reconocido como Señor y Salvador, tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, para poder permanecer firme, para poder pasar las pruebas, las tentaciones, las dificultades, las crisis, porque el Espíritu Santo del Señor, dice la palabra, que es cuando el enemigo viene como río. El Espíritu de Jehová el Señor dice que levanta bandera contra él. Es decir, el Espíritu Santo se pone enfrente y te defiende y me defiende. No es lo mismo pasar una crisis con Cristo que pasarla sin Cristo. Porque cuando nosotros pasamos una crisis, y todos pasamos crisis, y todos vamos a pasar por momentos de angustia, por momentos de desánimo, por momentos de soledad, por momentos de tristeza, dice la palabra en Eclesiastés 3 que para todo hay un tiempo, y que todo tiempo señalado fue señalado por Dios, y que todo tiempo es perfecto y hermoso en su tiempo. Aunque estemos pasando un valle de sombra de muerte, es un tiempo que está establecido por el Señor que pasemos por allí. Pero cuando lo atravesamos con el Espíritu Santo de Dios, no es igual, porque cuando tú estás allí en ese lugar donde tú no te puedes levantar, donde llega la noche y solamente tú estás allí en la intimidad con el Señor, y tu alma está gimiendo, tu alma está pidiendo que algo te refresque esa sed que tú tienes, eso que tú no sabes qué te pasa. Pero cuando el Espíritu Santo está contigo, viene y toca tu corazón y Él te levanta. Hay una voz en tu interior que te anima. Hay alguien que te dice: sé que lo que estás pasando es duro, yo sé por lo que estás atravesando, yo sé que duele, yo sé que es molesto, yo sé que tú no estás viendo la luz al final del túnel, yo sé que a veces apenas tienes fuerza para levantarte, pero hay alguien dentro de ti que una y otra vez te dice al corazón: yo estoy contigo todos los días y hasta el fin de los tiempos. No temas, no desmayes, porque yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Y hay algo en tu interior que te dice: vencerás,
vencerás, vencerás. No sé por lo que estás pasando hoy, iglesia querida de Cristo, pero el Espíritu me dio este mensaje para ti, que hable a tu corazón, que recibiste el poder de la presencia de Jehová el Señor, que Jehová Sabaoth es el que pelea tu batalla, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que el Espíritu del Señor levanta bandera en medio de la depresión, rompe la depresión, rompe la angustia, rompe la aflicción y te hace pasar. Su palabra dice que aunque pases por las aguas, y si pasas por el fuego, nada es imposible cuando tú tienes al poderoso de Israel dentro de ti. Ese es el Espíritu vivificante, ese es el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. Allí cuando lo dejaron en aquella tumba vacía, solo, lleno de vendas, con todas las especias y los aromas, pero muerto, inerte, un cuerpo blando, un cuerpo que empezó a endurecerse, y le cerraron y le pusieron aquella piedra y lo sellaron. Pero dice la palabra del Señor que Cristo no estaba solo, Él no estaba solo. Y yo vengo a decirte por el Espíritu que tú no estás solo, tú no estás solo en esta batalla, tú no estás solo en esta necesidad, tú no estás solo en lo que estás pasando. Él es mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, el mismo Espíritu que lo elevó al cielo. Ese es el mismo Espíritu que profetizó Joel, y es el mismo Espíritu que está sobre ti, el Espíritu Santo. Dale un aplauso, dale un aplauso. David conocía muy bien al Espíritu Santo. David, el rey David, aunque ese Espíritu Santo no había venido a derramarse dentro del ser humano, pero David era amigo del Espíritu Santo. Cuando David comete el adulterio con Betsabé, y él está clamándole al Señor en el Salmo 51. Él está diciendo, como nos ha tocado decir a muchos de los que estamos aquí, que no somos perfectos, que hemos cometido errores, que nos hemos caído, pero que su gracia nos ha levantado y nos continúa levantando una y otra vez. El salmista le decía, lava mis pecados, Señor. Y se humillaba, pero había una sola cosa que le pedía al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque Él es todo lo que yo tengo, Él es todo lo que yo necesito, Él es todo lo que hace a este cuerpo moverse. Dice la palabra que cuando el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra, el hombre solo era polvo, era barro, pero el Padre sopló sobre el hombre aliento de vida, y llegó el hombre a ser un ser viviente. Cuando no tenemos el Espíritu, aunque nos veamos bonitos, aunque nos arreglemos, no estamos vivos en el Espíritu, y solamente estamos inertes, como estaba el hombre sin el Espíritu de Jehová el Señor. Pero Jesús también le dio tanta importancia al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hay nada. ¿Y cuánto sabe que la Trinidad se conforma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Los tres divinos con los mismos atributos, pero cada uno hace una obra diferente. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque dice la palabra que ni uno solo es bueno, ni uno solo, y que nuestras justicias delante de un Dios santo son trapos de inmundicia. Aunque usted no mate, aunque usted no robe, delante de Dios no podremos justificarnos si no es por la sangre de Jesús. Pero dice la palabra que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que tenga fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Jesús estaba allí con sus discípulos, los discípulos del Señor habían predicado, habían expulsado demonios en el nombre de Jesús.
ya habían empezado revolucionariamente en aquella época a expandir el evangelio. Pero el Señor le habló tanto del Espíritu Santo y le dijo: ya yo me voy en Juan 14, pero yo no los voy a dejar solo. Yo les voy a enviar, cuando me vaya, al Consolador, que en el griego es el Paracletos, que quiere decir a nuestro ayudante, a nuestro Consolador, el que camina al lado de nosotros, el que nos fortalece, el que vela por nosotros, el encargado de hacernos llegar a la presencia de Cristo, el que pelea con el enemigo cada vez que viene. Ese es el Espíritu Santo del Señor. Y después que Jesús resucita, está hablando con sus discípulos, ya iba a ser levantado a los cielos. Y el Señor, los discípulos le preguntan: Señor, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Es decir, los discípulos, ya que resucitaste, tú vas a acabar con todo lo que está haciendo este imperio romano, tú vas a establecer el reino en este tiempo, tú nos vas a dar la libertad física que necesitamos. Y el Señor le dice en Hechos 1, 6 y 7 que esa respuesta que ellos estaban esperando solamente estaba en el poder del Padre. Pero recibiréis poder. En Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo del Señor, y me vas a ser testigo aquí en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo no sé, pero Cristo partió la historia a la mitad, antes y después de Cristo. El Señor Jesús transformó la vida del hombre que estaba inerte, muerta en pecado, ahora en una vida eterna a través de su sangre. Él te amó tanto que allí se dejó matar, porque a él nadie le pudo quitar la vida. Él dice: yo mismo me la doy y yo mismo la vuelvo a tomar. Y allí en aquella cruz el Señor pagó por todos tus pecados, pagó por toda tu vergüenza, pagó por toda tu culpa, pagó por todo dolor de tu alma, por toda aflicción de tu espíritu. Allí el Señor pagó por tus enfermedades, por tus maldiciones generacionales. Cuando Él fue a expirar su espíritu, dijo: consumado es, hecho está. Es decir, todo se ha cumplido. Pero Él sabía que con la doctrina de Cristo, con el sacrificio de la cruz, solamente no íbamos a poder sostenernos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, porque mientras que estemos en este cuerpo vamos a cometer pecados, porque ninguno es perfecto. Pero Él se encargó de que su Espíritu Santo, que lo envió del Padre, viniera a estar con nosotros, a ayudarnos en nuestras debilidades. Y dice la palabra de Dios en Hechos 2 que el Señor le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Y allí estaban aquellos 120 en el aposento alto, junto a la madre de Jesús, orando y ayunando, orando y ayunando. Y dice la palabra que de repente entró como un viento recio que llenó toda aquella casa, y empezaron a repartirse lenguas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas. Y en ese tiempo en Jerusalén venían de todas partes los medos, los persas, y dice que todos podían escuchar el mensaje de Dios en el idioma que ellos hablaban, y pensaron que estaban borrachos, que estaban ebrios, porque las cosas del Espíritu Santo no se pueden entender en la carne, solamente se pueden discernir en el Espíritu. Y entonces dice la palabra que Pedro se paró y dijo: no, mis hermanos, nosotros no estamos ebrios, apenas son las 9 de la mañana. Esta es la profecía que dijo el profeta Joel: en los postreros tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hubo un cumplimiento en Hechos 2 para todo aquel que acepte a Cristo y que reciba a Cristo en su corazón. Pero hay más, hay más.
que solamente recibir a Cristo y tenerlo en nuestro corazón, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en tu espíritu. Desde ese momento que le abrimos el corazón, viene el Señor, viene el Padre, Hijo y el Espíritu Santo a vivir en nuestro espíritu. Pero hay algo más. Hay una impartición fresca de su poder. Hay una llenura de su presencia. Hay un agua viva que solamente va a estar disponible para aquellos que no se conforman, para aquellos que sigan buscándolo, para aquellos que sigan humillándose, para aquellos que se rindan al Señor, para aquellos que dobleguen su carne y también su voluntad, para aquellos que pueden decir como Cristo: Padre, como Jesús lo dijo en el Getsemaní, sudando gotas de sangre por la presión y la tensión tan fuerte que sufrió: Padre, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y ese mismo poder que estaba en Jesús para hacer la obra del Señor también está disponible hoy para nosotros. Pero tenemos que pedirla, tenemos que buscarla. El Señor dijo: pídale al Padre que les dé su Espíritu Santo. Si usted le pide al Padre, como dice la palabra, si un hijo le pide a un padre pan, el Padre no le va a dar una serpiente. Y si nosotros le pedimos al Espíritu Santo al Padre, Él lo va a enviar. Él nos va a rebosar nuestra copa. Él va a inundar nuestro corazón. Él va a poner ese poder especial en nosotros para poder cumplir efectivamente la misión de ser testigos. Porque en Hechos 1:8 habla de 3 cosas: que íbamos a recibir el poder, que es dunamis, es una dinamita, es un fuego, es algo que te impulsa, es algo que tú no sabes por qué haces lo que haces, es algo que es más fuerte que tú. No es que te quedes inconsciente, porque entonces estarías tomado, ¿verdad?, por un demonio, pero es algo fuerte, es algo que es un fuego, es que tú no te puedes callar, es que si el Señor te llamó a dar su palabra, tú no te puedes callar, es algo que tú sabes que tú fuiste creado para algo, diseñado para algo, en el cual tú tienes que realizar, en el cual tú tienes que hacer. El fuego del poder del Espíritu Santo te va a capacitar para lo que tú quieres hacer para el Señor, para ese sueño que el Señor ha puesto en tu corazón. Yo no sé si va a ser servir mesas. Yo no sé si estás emprendiendo un negocio y tú no tienes idea cómo hacerlo. Yo también lo hice. Yo sé que con la unción del Señor y la dirección del Señor todo es posible. La palabra dice que para el que cree, todo es posible. Para el que cree en el Hijo de Dios, en el poderoso de Israel. Ese es el Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu de Jesús. La palabra dice que el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Para ser liberados necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está obrando. Cuando no somos cristianos, y en este caso yo, cuando estaba en el mundo y bien metida de cabeza en el mundo, Él estaba obrando en mí. Yo me iba a las discotecas porque era modelo en Cuba por muchos años, y muchas veces yo llegaba, me compraba mi botella de whisky con todas nuestras amistades, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no me dejaba probar. Yo me tenía que ir para mi casa y yo me encerraba a llorar y yo no sabía lo que me estaba pasando, porque el Señor empieza a llamarnos. Tú no te das cuenta y tú no sabes qué está pasando, pero hay algo en tu interior que ha empezado a luchar contigo, y es algo que te ala, algo que te llama, y aunque tú no le puedas poner nombre, se llama el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él está convenciendo al mundo de pecado y de juicio. De pecado, por cuanto Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida. Es decir, el problema de la humanidad nunca más es el pecado. Cristo lo solucionó en la cruz. Solamente tenemos que mirarlo a Él para estar en paz con Dios y vivir conforme a su palabra. No siendo perfecto, pero sí con un corazón rendido, tratando y haciendo lo mejor que podamos. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado.
Y ese es Satanás, el diablo. Pero también el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nosotros como creyentes. Porque cuando nosotros lo recibimos, no es que se acaba, es que empieza una transformación en el interior. Lo que usted no podía hacer ayer, lo que podía hacer ayer, ahora no lo puede hacer. Y no es de un día para otro. Hay conversiones genuinas y Dios te quita todas las ataduras, todos los vicios de un día para otro, gloria a Dios. Pero no es todos los casos. A veces son años de transformación. Te quita el cigarro, te quita el alcohol, te va quitando. Si venías de un mundo donde acostarte fuera del matrimonio era normal, Él empieza a convencerte y a traerte convicción. Y Él empieza a desatarte de todas esas ligaduras. Él empieza a trabajar en tu mente de todas esas fortalezas mentales que vinieron con nosotros desde nuestros antepasados. Esas mentiras que nos creímos. Él empieza a darte esa identidad de hijo, aunque quizás fuiste un niño o una niña abandonada físicamente o emocionalmente. Él empieza a revelarte a Cristo. La palabra de Dios dice en Crónicas, creo que es Primera de Crónicas 2, dice la palabra del Señor que nadie puede, Primera de Crónicas 12:3, nadie puede llamar a Cristo el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y nadie que tenga el Espíritu Santo puede decir que Cristo es un anatema. Si la obra de Cristo en la cruz es la principal, es el eje de la salvación, el Espíritu Santo es el complemento perfecto para que nosotros podamos abrir nuestros ojos en el Espíritu y poder ver ese Cristo. Ya no hay en aquella cruz inerte, no en aquella cruz crucificado. Él ya no está así. Y si usted todavía está orándole y pidiéndole a un Cristo muerto, yo le tengo una buena noticia esta noche. Él no está muerto, Él no está en la cruz, Él no está en la tumba. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando con poder, reinando con autoridad, enviando la provisión diaria que necesita su iglesia. Usted no es una iglesia pobre, usted es la iglesia más rica de este mundo, porque su Señor, que se llama Cristo el Salvador, le amó con tanto amor que se entregó todo, que se despojó del cielo, que dejó su lugar allí al lado y a la diestra del Padre, dejó su corona, le adoraban ángeles, todo el mundo le decía santo, 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 y él por amor se puso así pequeñito, así pequeñito, vino a nacer en el vientre de una mujer. Y estamos a propósito en Navidad, allí dice que el Espíritu Santo concebió a María y nació para que usted y yo no podamos venir a Cristo a decir tú no me entiendes. Él sí te puede entender. Oh, Él pasó por todo. Mira, a Él lo abofetearon, a Él lo humillaron, a Él lo abandonaron todos sus discípulos. Él conoce el abandono, Él conoce lo que es sufrir la opresión del enemigo por nuestro pecado hasta el nivel de la muerte. No hay nada que estés pasando que Cristo no te pueda entender. Él está contigo, Él es nuestro abogado defensor, dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Tenemos a uno que fue tentado en todo. Y cuando dicen todo, es en todo. Él te puede ayudar, joven, en tu tentación. Si lo que tienes es una adicción de pornografía, si lo que tienes es una adicción de marihuana o no sé qué tipo de droga, Él te puede ayudar, joven y joven. Si quizás estás pasando por un momento donde no sabes cuál es tu identidad, no sabes si eres hombre, no sabes si eres mujer, Él te entiende. Si quizás en tu niñez, en tu adolescencia, hombre o mujer, tú fuiste violado o violada, a Él lo pusieron allí desnudo, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al Creador de toda la tierra. Lo humillaron allí desnudo, le quitaron toda la ropa y le dieron clavos en sus manos, clavos en sus pies, clavos en su corona. Pero aún así Él supo decir en el último momento de su vida: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el amor que no juzga.
el amor que no critica, el amor que ama, el amor que todo lo da, el amor que todo lo puede. Y ese mismo Señor fue el que mandó a su Espíritu Santo para encargarse de que tú no te sientas más solo, para encargarse de que te ayude en todo lo que estás pasando y viviendo. Es el Espíritu del Jehová, el Señor, que está hoy en este lugar, en este lugar. Él no habita en este templo. Él viene y se va con nosotros. Porque Él ya no habita en templos hechos de manos de hombre. Él decidió habitar en el corazón de cada uno que le reciba y le crea. Ahora, ya hablamos de quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, por qué necesitamos al Espíritu Santo. Ahora quiero decirte cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y recibir más de Jesús para vivir la vida abundante. Porque el Señor quiere que tú vivas una vida extravagante en el Espíritu, una vida abundante. Él compró todas esas bendiciones para ti. Y lo número 1, el Señor dijo en Juan 14:4, dice: todo el que tenga sed, venga a mí. Ayúdenme si ustedes se lo saben. Todo el que tenga sed, y yo les voy a dar un agua que salte para vida eterna. Y esa agua es el Espíritu Santo. Es tener una sed genuina por el agua viva que solo viene de Dios a través de Jesús. Una sed de su presencia. El salmista decía en Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. De ese es el agua que estoy hablando, no del agua que dice Jeremías 1:23, cuando el Señor le dijo al pueblo: porque ustedes hicieron dos cosas, me dejaron a mi fuente de agua de vida eterna y cavaron cisternas rotas que no pueden retener el agua. Hay un agua viva para ti y es a través de Jesús, y es la que Él quiere impartir esta noche en tu espíritu. Número 2, para ir terminando, tenemos que venir al Señor con una fe activa, aunque sea pequeña, pero sincera. Dice: el que crea en mí no verá muerte jamás, porque pasará de muerte a vida. ¿Cuántos están seguros que cuando cerremos los ojos y que el Señor nos llame a su presencia, estaremos para siempre con Él? Esa fe activa, esa fe pequeña, no la necesitamos grande. Yo no necesito su fe, ni usted necesita mi fe. A todo hombre el Señor le ha dado una medida de fe. Esa que usted tiene, actívala, con esa es suficiente. Lo tercero es rendirnos y obedecerle. Y la rendición, por más que querramos, no es de un día para otro. No, mi hermano, esta vida de cristiano es gloriosa, es maravillosa. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero de batalla en batalla. Así que esta rendición es una rendición poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo, entregándole cada área de nuestras vidas que necesita ser renovada. Cada área donde nosotros sabemos que necesitamos que Él nos ayude para dejar un vicio, para dejar el orgullo, para dejar la mentira. Quizás para que hasta nos ayude en nuestra incredulidad. Muchas veces orar, número 4, orar al Señor, leer su palabra, ayunar, disponer nuestro corazón en buscarlo, pero no orar con una oración religiosa, ¿verdad? Yo antes era muy religioso. Yo me decía a mi esposo: me voy a orar 4 horas con el Señor. A veces salía con una tensión peor que cuando entraba, porque estaba haciéndolo de manera religiosa. Y el Señor lo que escucha es la intención de nuestro corazón.
venir a Él tal y como somos, no aparentando, no siendo nadie que no somos, así como estamos, rotos, porque todos estamos rotos. El Señor dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, no vino a buscar nada bueno. Todo lo que se había perdido es porque ya había perdido el camino hace rato, pero con eso roto el Señor está dispuesto a trabajar. Y Él dice: ven así como estás, que te voy a abrazar, que te voy a ayudar, que te voy a levantar, que te voy a renovar. Y cuando van pasando los años, ni usted mismo se conoce. Es que hay un nuevo corazón, como dijo Ezequiel, puesto en usted. Hay una belleza que aunque quizás usted no ande como andaba antes, pero hay una gloria de Dios en su rostro, porque hay una felicidad en su corazón. Hay un gozo que aunque estés pasando por lo que estés pasando, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que está guardando tu mente y tu corazón, porque Él lo prometió. Y número 5, amando y dejándonos amar. Lo puse al inverso, pero es dejándonos amar para poder amar. Dice la palabra que el perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Y Él fue quien nos amó primero. Yo no lo amo porque lo amo, yo lo amo porque estoy respondiendo a su amor. Entonces yo tengo que recibir de mi papá para darle a mi esposo. Si yo no recibo ese amor de mi papá, yo no puedo darle un amor genuino, porque la palabra de Dios dice que el quien es el amor es Él, no soy yo. Es decir, si yo tengo la capacidad de amar, es porque yo tengo su atributo y porque fui hecha a su imagen y su semejanza. Recibir ese amor del Padre y entregarlo. Recibir ese amor del Padre y entregarlo a los padres. Recibo ese amor del papá y se lo entrego a mis hijos. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos exigirle a nadie que nos dé lo que no tiene. Primero tenemos que recibir ese amor para poder darlo. 5 pasos sencillos, pero yo sé que si usted los pone por práctica en el 2025, usted va a pasar un año más glorioso aún de lo que ha pasado este año, porque el Espíritu Santo llegó para quedarse contigo. Solamente es a través de Cristo y de su sangre. Si hay alguien en este lugar que no tiene a Jesús en su corazón y hoy quiere recibir ese río de agua viva, hoy quiere recibir su salvación, porque la palabra del Señor dice: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. También dice la palabra de Dios que cuando viene alguien arrepentido y le dice: Señor, entra en mi corazón, hay fiesta en los cielos. El Padre se regocija cuando su hijo pródigo regresa a casa. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo hoy, yo le invito que donde esté se ponga de pie.